¿Qué tal, mis hermanos? Buenos días, Dios les bendiga. Voy a animarlos a seguir meditando y reflexionando sobre Efesios. Voy a leer hoy el capítulo 1, versículos 9 y 10. Continuamos con la oración de gratitud que el apóstol Pablo hace. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El apóstol Pablo, hermanos, aquí continúa diciéndole a judíos cristianos como a griegos cristianos. Le dice que damos gracias a Dios porque gracias a Cristo nos dio a conocer su voluntad. Y su voluntad es un misterio. Le llama él el misterio de su voluntad. ¿Por qué? Bueno, porque la palabra misterio no es propiamente de que sea algo malo, algo oculto, negativo, sino es algo que no estaba revelado, porque hay que entender que el Antiguo Testamento todavía no se había revelado completamente que la salvación iba a ser también para los gentiles. Es cierto, hubo muchas veces en que Dios le habló al pueblo de Israel que Él quería la salvación también de otros pueblos, de otras naciones. Es más, el pueblo de Israel no fue escogido, recuerde esto, no fue escogido porque tuvieran privilegios o porque se ganaran el honor de ser hijos de Dios, no, sino que fueron escogidos por pura gracia de Dios, y porque era necesario que a través de un pueblo viniera el Hijo de Dios. Y era necesario que este pueblo también tuviera y fuera el receptor de los mandamientos, fuera el receptor también de las enseñanzas y de las figuras que Cristo iba a cumplir al 100%. Y cuando vino Cristo, cumplió su papel y hasta ahí se termina esta nación como pueblo, digamos así, privilegiado de parte de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice que es un misterio porque todavía muchos judíos pensaban o se sentían, y hasta la fecha, ¿verdad?, se sienten privilegiados por simplemente ser del grupo étnico judíos, que es muy dudoso ya ahorita quienes realmente sean descendientes de Aarón. Pero bueno, si alguien dice, se siente superior o a veces hasta se siente muy orgulloso de que sea llamado judío cuando quizás está muy lejos de serlo un judío realmente de sangre. Pero aquí, en este momento, en el siglo I, había todavía esa incertidumbre y esa duda. Y por eso el apóstol Pablo dice que ahora, en este tiempo, ese misterio Dios nos lo reveló de acuerdo a su propia voluntad, a su propio beneplácito, de acuerdo a su propia decisión. Él esperó el tiempo adecuado, Él esperó el momento preciso para revelar que los gentiles también son o pueden llegar a ser hijos de Dios a través de Cristo. Así es que ese es el misterio. No es que sea algo oculto negativo, sino que más bien se mantuvo hasta cierto punto en cierta secrecía, y hoy, en el primer siglo, Pablo dice, ya se nos ha revelado en Cristo. A él le pareció hacerlo así. Él, por su propia voluntad, Él es Dios. Él es Dios, Él ya tenía los tiempos adecuados, Él ya tenía el momento, las circunstancias, y hoy lo podemos entender y lo podemos comprender que muy abiertamente, que la salvación es para ti, gentil, que la salvación es para ti, judío, no importa la raza que seas. ¿Por qué? Porque el propósito de Él, dice el versículo 10, es reunir todas las cosas en Cristo. Sí, esto de reunir todas las cosas está diciendo que el deseo es que de todos los pueblos sea un solo pueblo, de todas las naciones sea una sola nación. Ese es el deseo de Dios. A esto vino Cristo, a unir, a ser un pueblo, a de todos hacer una nación.
Y por eso, mis amados hermanos, es importante que entendamos que ya no hay judíos, ya lo dijo en otro momento, ya no hay griego, ya no hay mujer, ya no hay varón, ya no hay algo que te diferencie si tienes un privilegio delante de Dios o si no, no. Todos tenemos la oportunidad de ser hijos de Dios a través de Cristo. Por eso dice, Él vino a reunir todas las cosas, vino a reunir a todos los pueblos a través de Cristo. La salvación no solamente es para judíos, sino es entonces para todo el mundo. Así es que, mis hermanos, hay que comprender entonces que antes había cierta división. Antes sí había un pueblo judío de hijos de Dios y los gentiles. Pero ahora, delante de Dios, en Cristo, solamente hay uno. Dios ha hecho a través de Cristo un solo pueblo. Qué gran idea, hermano, qué gran enseñanza más bien, qué gran eh, lo que nos comparte el apóstol Pablo. Así es que dice, todo esto fue precisamente guiado, ordenado bajo la dirección de Dios. O sea, Él estuvo esperando momentos, esperando el cumplimiento de los tiempos más adecuados para que se llegara esta unión, para que se diera esta unión. Así es, mi hermano, porque por eso es importante que reconozcamos que no es nada más una situación personal, sino es algo que Dios ya había planeado desde la eternidad. Él estuvo cuidando, protegiendo la historia para que en el momento adecuado se llegara esta unidad. Así es que, mis hermanos, también estemos conscientes de esta realidad, de que Dios es el dueño y señor de la historia y Él a su tiempo y en su momento Él hace lo que bien le parece. Ya vino Cristo y ahora viene Cristo por segunda vez, una y otra vez. Lo vamos a encontrar eso en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Así es que yo le animo para que con gratitud a Dios le digamos a Dios gracias y sigamos alabando su nombre, reconociendo que ahora somos ese pueblo de Dios y gracias a Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos.